Tengamos presente tres sucesos. El primer suceso es que Vygotsky muere en el año de 1934 a la edad de 37 años y medio. Entre 1930 y 35, vamos, y 1960 Vygotsky estuvo prácticamente vetado tanto fuera de la URSS, por razones obvias, como dentro de la URSS, pues él se juntaba con personas vetadas en el periodo estalinista. Por razones Entonces, obvias. por ejemplo, la lingüística de Benjamin Lee Whorf y el enfoque culturalista que le criticaban, además de juntarse con poetas como Mayakovsky, que estaba prohibido, y otra gente. Al morir Vygotsky deja una obra que para Stephen Tullman es una obra inconclusa, por eso Stephen Tullman le puso el apodo del Mozart de la psicología. Así es. Muere muy joven y escribió muchísimo. En 1900, entre el 57 y 62. De hecho, Enrique, cuando le anuncian la tuberculosis es cuando aumenta su producción. Sí, él, de hecho, desde los 20, 23, 24, ya estaba con tuberculosis. Los últimos 10 años de su vida, casi la mitad la pasó en hospitales, más reponiéndose de la tuberculosis. En realidad dedicó casi, si lo midiéramos en tiempo real, como 5 años a la psicología, que es muy importante, poco tiempo y mucho lo que aportó. Al morir Vygotsky queda prohibido dentro de la URSS, y al quedar prohibido toda su obra, que no escribió nunca para libros, él dictaba o escribía notas o artículos, sus editores lo volvieron políticamente correcto. Entonces lo que hacían era, entre paráfrasis, entre que citara a Marx, al Pecus, etc., cosa que él hacía poco, pero sí lo hacía. Por convicción, no porque lo mismo que Luria. Entre Luria y Hanfmann sacan el libro Pensamiento y Lenguaje en la primera versión, que es la edición recortada, por así decirlo, o censurada. Esa edición en 1962 Brunner la publica con un prólogo en Estados Unidos como Pensamiento y Lenguaje en inglés. Sobre esa versión, José Ixigson hace una traducción para Editorial La Pléyade de Buenos Aires, Argentina, y esa edición de Brunner es la que conoce Piaget. A través de Brunner, del prólogo de Brunner y de esa edición de Brunner, Jean Piaget conoce las críticas que Vygotsky le hace en el capítulo 4 del libro de Pensamiento y Lenguaje a Piaget, y entonces Piaget hace un apéndice donde textualmente dice: si Vygotsky viviera hoy, estaríamos más de acuerdo que antes y estaría más de acuerdo conmigo. Claro, a toro pasado y con Vygotsky muerto, que ya no podía replicar. En el fondo, esa edición del 62 vuelve a salir otra edición, ya con el apéndice de Jean Piaget, que es el que anexa José Ixigson para la primera edición en castellano de La Pléyade. Esa edición de La Pléyade es la que se piratea Quinto Sol sin el epílogo y sin dar la referencia. Es una edición pirata por eso no hay tantas ediciones al castellano. La primera edición es la de La Pléyade. ¿Qué es la que todos conocimos? Era Brunner. ¿Mandé? Es la que todos conocimos. Claro, Brunner era Brunner. Aunque después hacen otras 3 ediciones, hace una segunda edición que saca Pablo del Río y Amelia Álvarez en el tomo 2 de las obras escogidas, editado en Madrid por Alianza, y aparece como la versión de aprendizaje visor o visor, con Pablo del Río y Amelia Álvarez, una traducción del ruso. Y aparece la versión completa de Pensamiento y Lenguaje en el tomo 2 de las obras escogidas. Okay. No editaron nunca el tomo 6, se quedaron hasta el 5. Después, Paidós hace una edición que le encarga a Alex Kosulin, que vive en Estados Unidos, un ruso, y hace una traducción del ruso que Paidós edita también
como pensamiento y lenguaje. Esa es la edición que ya conocí yo, que te comentaba cuando fuimos a El Salvador, que yo vi esos libros Exactamente. flamantes, prístinos, de Paidós. De hecho, a mí me llamó mucho la atención ver pues libros de Vygotsky en Paidós, ¿no? Sí. Fue así como que, wow, Luego, Buenos Aires, Argentina hace otra edición a cargo de Colucci, Marcelo Colucci y otro colega que se llama Pensamiento y Habla, en Editorial Coligüe. Creo que es la mejor edición por los prólogos, epílogos, comentarios, notas al pie, etcétera. una pregunta, Enrique. Entonces, ¿qué tanto podemos considerar el libro de Pensamiento y Lenguaje como algo póstumo? El libro Pensamiento y Lenguaje, de hecho, es un libro lo mismo que la mayoría de las obras de Vygotsky. Tiene muchas manos metidas, pero es un libro fidedigno realmente. Por eso prefiero la versión de Coligüe. Pero eso es nada más hasta Pensamiento y Lenguaje. ¿Pasó lo mismo con Vygotsky que pasó con Gramsci? Claro, el problema con Vygotsky es que él no estaba como Gramsci en la cárcel. Así es, pero Él estaba también estaba atrapado, ¿no? en las congeladoras de los Como ahorita nosotros. tuberculosos. Pero tengamos varias ideas. En 1900, entre el 65 y 67, aparece una edición francesa que se llama Pensamiento y Palabra. Esta es una diferencia nítida que marca, porque no es lo mismo la palabra que el lenguaje o que el habla. Así es. Entonces, en las tres traducciones hay una diferencia como pensamiento y lenguaje, pensamiento y habla o pensamiento y palabra. Alex Kosulin en el prólogo de su libro señala que el título correcto sería pensamiento y palabra, pero por usos y costumbres él lo deja como pensamiento y lenguaje y tan. Tengamos claro que en 1959 Chomsky publica las estructuras sintácticas, donde se va contra el conductismo. Y entre finales de los 50 y el 65, 66, Brunner, Dan Slovin y otros impulsan en Estados Unidos lo que se conoce como la revolución cognitiva. El mismo Brunner, en un libro que se llama Actos de Significado, de Alianza también, señala clara y nítidamente que lo que hoy se conoce como cognitivismo y procesamiento humano de la información no es lo que ellos propusieron. Así es, hay una confusión, de hecho yo la he visto en términos de palabras entre cognoscitivismo y cognitivismo, que constantemente Pero además están despejando, ¿no? hay una confusión más grave, porque lo que Brunner y su grupo proponían era regresar al significado. Eso lo acercó a Vygotsky. Porque en Vygotsky pensamiento y lenguaje se centra en dos categorías: palabra y significado y palabra y sentido. Porque en la vivencia adquiere otro sentido la palabra. Cualquier palabra que uses personalmente adquiere un sentido personal por las cargas afectivas, culturales, históricas que contiene, mientras que el significado lingüísticamente es relativamente independiente del contexto. La palabra terremoto significa lo mismo aquí y en Portugal. Sin embargo, para México, que ha vivido por lo menos del 85 y de hace 3 años ya prácticamente otro terremoto, la palabra adquiere otro sentido histórico, personal para quienes lo... Es decir, el significado lingüísticamente posee su precisión referencial, pero el sentido adquiere un sentido, un contenido vivencial. Esto Brunner lo toma muy en cuenta. Entonces Brunner desarrolla una teoría del desarrollo psicológico donde plantea ir desde el nivel en activo, es decir, centrado en la actividad, al simbólico o sin semántico, dijera Luria. Ya entraba hacia el significado. El problema en Brunner es el significado, no el estímulo, organismo, respuesta que aparece en el input, procesamiento, output, en procesamiento humano de la información. Segundo, las ideas del carácter activo del sujeto en el proceso de la percepción es anterior
a Brunner, a Vygotsky, a Piaget en la Gestalt. La Gestalt reconoce el carácter activo del sujeto al hablar del fenómeno de las ilusiones ópticas. Aunque tú sepas que dos líneas miden lo mismo, tú las ves como distintas. Parece ser que el saber no influye mucho en la percepción. Tú sigues percibiendo erróneamente lo real. Por lo tanto, el proceso perceptivo es un proceso activo y constructivo desde la Gestalt. Y eso no lo recuperan muchos más que Piaget. Piaget mismo llega a decir, bueno, si queremos buscar el origen de lo que llamamos cognitivo, está en la Gestalt. No en lo que hoy los psicoterapeutas llaman psicoterapia Gestalt, que es otro asunto. Que es diferente, sí. Sino en esa idea del carácter activo del sujeto a la hora de percibir o recordar, en el caso de Bloom-Zeigarnik, porque Zeigarnik, además de trabajar con Vygotsky, trabajaba con Kurt Lewin o Kurt Lewin en alemán. Entonces, Kurt Lewin es del grupo de la psicología de la Gestalt. Plantear esta idea, Brunner ya era Brunner sin Vygotsky. Ok. Lo que hace Vygotsky es llegar, y Brunner no era solo Brunner, era el grupo que estaba con él. Algunos se van después a las teorías modulares como Fodor, que dice que tenemos el módulo del pensamiento y el módulo del lenguaje como separado. Sí. Esto se viene a marcar. De hecho, con quien entabla mejor relación Brunner es con Luria. Luria era el más, digámoslo así, cosmopolita. Entonces, dentro de la URSS era perseguido por la KGB, por ser el único que tenía contacto con el capitalismo y con el imperio. Pero le fue bien, le fue era bien. perseguido por la CIA porque era el oro de Moscú. Aunque quien realmente era más dogmático en eso era Leontiev. Leontiev se separa de Luria y Vygotsky y se va a Kharkov con 5 muchachos y muchachas que en ruso 5 es piat. Entonces al grupo de los 5 se le conoció como la piatorka. Alexander Zaporozhets, el Konin, Morozova y otros dos. Se van con Leontiev a Kharkov, mientras Luria y Vygotsky se quedan en Moscú. Luria se va directamente a la neuropsicología y Leontiev se va hacia teoría de la actividad y otras cosas, que no es el creador de teoría de la actividad. Rubinstein ya tenía muchos trabajos sobre teoría de la actividad, pero los pleitos en la EXURSS también estaban dabados. ¡Órale! Porque de repente nosotros vemos como una cuestión monolítica. Para mí, como si en la URSS no hubiera posibilidad de debate alguno. No, de hecho en la URSS no existía el monolito llamado psicología soviética como unidad epistémica. Sí. No existía tampoco la escuela de Vygotsky, no había escuelas, como la escuela de Frankfurt no es una escuela. Okay. La escuela de Frankfurt es un grupo que se reúne y discute como los nuevos filósofos franceses, como el trabajo de aquí en Morelos del SIDOC. Ok, sí. No es una escuela, pero generan el seminario o círculo de estudio. Alguna vez decía René en broma, ¿por qué no hacemos la escuela de Morelos así como la escuela de Frankfurt? Si tenemos grupo, tenemos influencia, peso internacional, etcétera, en su momento cuando lo teníamos. Porque ahora lo que tenemos son gratos recuerdos e infaustas vivencias. Pero fuera de ello, todo bien. Desarrolla todo, es el que rompe con el conductismo junto con Chomsky. Después Chomsky publicará un trabajo menor en el sentido de que no es un gran trabajo que se conoce como crítica al conductismo de Skinner, donde se va contra behavior verbal o la conducta verbal, porque él plantea el error lingüístico, el niño que dice rotido en vez de roto o rompido en vez de roto. El niño comete un error constructivo porque él escucha que el participio has oído, tos 8 es el que se utiliza para resolver problemas. Pues él también rompido, rotido, rotado, etc. Ese error no es patológico, es un error constructivo. Eso ya lo está viendo Chomsky desde los 50.
Ahora, finales. ¿tú crees que la intención de Skinner en establecer estas construcciones del lenguaje son erróneas? Porque lo ve desde un punto de vista intencionalmente político o ideológico. Mira, fuera de análisis ideológico-políticos, la postura es reduccionista. Pero es reduccionista por una intención ideológica, yo no creo que. No, yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Aunque su trabajo sirvió en la guerra de Vietnam para condicionar pichones que apretaran un botón en los aviones no tripulados por humanos para bombardear triángulos en forma y cuando vieran a los vietnamitas con sus gorritas, lanzaran la bomba. Pero bueno, de todo eso Skinner no tiene. Pero no es que Skinner se pusiera a pensar cómo me chingo a los vietnamitas. Estuviera o no de acuerdo con la intervención en Vietnam, ese es otro asunto. Él no crea la teoría para resolver el problema Es de la como guerra. si a Pavlov le echáramos la culpa por utilizar perros para que se metieran abajo de los tanques y hacer explotar a los panzers alemanes. O sea, no le No, podemos pues echar la es culpa a obvio que Pavlov, el ¿no? uso de los animales en la guerra es viejo. Desde perros, camellos, elefantes, vacas, etcétera. Sobre todo caballos. Hay estudios interesantes en historia sobre el papel de los animales en la historia de la Pero guerra. lo que me refiero es que es como si le echáramos la culpa a Pavlov por la muerte de Laika. Claro, claro. O todos los. Pablo no es responsable, incluso de darles de comer a sus perros cuando Lenin dice, denle de comer a los perros cuando de todas maneras se está muriendo un chingo de gente de hambre. No es que Lenin dijera, son más importantes los perros que los humanos. Es que históricamente la teoría de Pavlov y el papel histórico en la ciencia soviética era relevante. Que Así es, Stalin lo haya reificado es otra historia. así es. Pero a Pavlov no se debe, porque también es un error, atribuirle la reflexología como dogmática y reduccionistamente se le llama a la teoría de Pavlov. No, porque Él él era fisiólogo. Guthrie, Así en es. una carta que se ha respuesta a un fisiólogo a los psicólogos conductistas, donde les dice que no es lo mismo. El conductismo no deriva de la teoría de Pavlov. La reflexología es de Bechterev y la reactología de Kornilov. Entonces, la psicología en la Unión Soviética también era un merequetengue como en todo el mundo. Nada más que ahí había una línea central, la del partido, que si hay que atender la formación del hombre nuevo y del hombre soviético, por lo tanto hay que entrarle a la educación y a la psicología del desarrollo. Porque ahí entra Vygotsky. Y Luria lo dice, para un psicólogo soviético, esa época él no investigaba lo que se le antojara o se le inflamaran los esos. En realidad él seguía líneas. En los demás países cada quien investiga lo que quiere, sea relevante o no, o sea socialmente útil o no. Y aquí dice Luria, lo nuestro era útil y estábamos convencidos en esa época de que estábamos en una gran revolución. Es honesto ahí Luria. Repite eso otra vez, estábamos convencidos. Claro, porque son los que viven entre el 17 Luria, para el 17 Luria tiene 15 años. Para el 17, Vygotsky tiene 19. Para el 24, Luria tiene 21 años y ya es el director de investigación científica de toda la ex-URSS. De toda. Mientras Vygotsky llega en el 24 y rompe con el pavlovismo. Oye, ¿y qué tanto consideras tú, Enrique? Perdón, no era el monolítico que se cree, era un desmadre la expo también. ¿Qué tanto consideras tú, Enrique, que el trabajo del hombre con su mundo destrozado ayudó que Luria pudiera sobrevivir a esta censura o a esta institucionalidad? Hay Porque un el trabajo trabajo que lo hace con un soldado y bueno, pues lo que mira, sabemos, ¿no? Marcelo Pastor, Néstor Brownstein, Ajá. en un libro que se publica, La memoria la inventora, dice que en realidad Sasetsky no existió, que es un invento de Luria, para hablar de la memoria porque sus recuerdos estaban olvidados, que es una metáfora para criticar al estalinismo. Creo que se fumó de la buena Marcelo Pasternak. ¿Se la prolongó? Sí. Sí, Pero ¿tú qué crees? ¿Tú lacaniano que es.
Yo que leí el libro, sí le doy No, el caso es verosímil y demostrado clínicamente. El mismo Luria eh, Svedkova nos comentó su historia clínica. Él tenía una fascia y una hemiplegia al final, una alexia importante, el último año de su vida. Entonces ya Stalin estaba fraguando cómo quedarse con el poder. Trotsky también. Era un pleito que traían Trotsky y Stalin. Trotsky huye, viene a México, aquí lo intenta matar David Alfaro Siqueiros en la primera. Yerran y después se lo ejecuta Mercader. así es. Sí, sí, Por sí. esas marchas los estalinianos gritábamos Trotsky, Piolet, Trotsky, Piolet, Enmascarado por el doctor Adolfo Quiroz Cuarón, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido, la influencia de Vygotsky llega muy tardía a Estados Unidos. Cuando se publica en el 76 el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que aparece con el título algo así como Mente y Sociedad, con prólogo de Michael Cole y Silvia Scribner y Vera John Steiner, se deja muy claro que en el fondo esos son una serie de artículos que publicó Vygotsky, no un libro. Cuando se junta y lo traducen al inglés y hacen, te acordarás que vino Michael Cole a uno de nuestros congresos. Así es, sí, sí. Le pusimos una peda en Tepoztlán con tequila y nos comentaba esas anécdotas de los pleitos que traía Luria, porque Luria era bien cuate de todos ellos, del grupo de los Brunerianos. Y ellos son los que empiezan a desarrollar el modelo de lo que se conoció como el enfoque histórico-cultural, que ni Luria, ni Vygotsky, ni Leontiev pusieron tal término. Wow, wow, aquí hay que detenernos, Enrique. Hay dos mitos. Hay que detenernos. ¿Por qué? Hay que detenernos. ¿Quién creó este término? A ver, hay por lo menos dos mitos que vale la pena derribar. El mito de la unidad epistemológica de la psicología soviética. Ya ahorita comentábamos las diferencias entre Rubinstein y Leontiev. Leontiev le manda una carta extensísima a Vygotsky donde se deslinda y acusa a Luria de ser un pinche traidor, etc. De hecho, cuando muere Luria, en Rusia se estilaba que los mejores amigos cargaban el féretro. Pues llegó Leontiev y la familia no dejó cargar a Leontiev del féretro. Como un desprecio a Leontiev. Leontiev era el más estaliniano y el más del... Es más, Leontiev era comisario del pueblo. ¡Órale! Era comisario del pueblo. Entonces, Leontiev, a Vygotsky se le va Talankin, que era el comisario del pueblo, y lo acusa de revisionista y demás. Es cuando prohíben a Vygotsky. Ahora, cuando Vygotsky y Luria quedan de un lado y Leontiev del otro, se rompe el segundo mito, el de la troika. No hay tal troika. Yo recuerdo que tú en las clases ya tardías que me tocaron a mí, entró una moda en ti de hablar de las troicas, como una metáfora de romper las diadas, y hablabas precisamente de esa troika, Leontiev, Luria, Vygotsky. Y esa troika es también el otro mito, porque cuando Leontiev le manda la carta a Vygotsky, le dice que tienen serias diferencias, en particular en lo cultural e histórico, y acusa a Luria de no entenderlo y de atacar a los jóvenes de la Piatorca. Y entonces se va a Kharkov y allá crea su escuela Leontiev. Entonces, tenemos ya dos mitos abajo, el mito de la unidad epistemológica y el mito de la troika. Y el tercer mito de la escuela histórico-cultural, porque no había tal escuela. Y Vygotsky nunca habló de la historia de la escuela histórico-cultural. Hasta aquí llego y aquí sí quiero regresarme al principio de esta conversación, porque los legos, los que no sabemos tanto, pensamos que la historia, que la escuela histórico-cultural, pues nos remitimos a Bronner. Sí,
Y hay otro asunto, Jaroszewski le llama escuela sociocultural. Exacto, sí. Luego, en la lógica, cuando llegan los estudios a Brunner, Lloyd, Daniels, Harry y otros, llega a Argentina con Mario Golder, con Mario Alighiero Manacorda, Italia. Y llega a todos lados, pues todo el mundo lo ve, porque además nos ha llegado más la versión de los españoles. La Troika, la Escuela Soviética y la Escuela Histórico-Cultural. Pero el punto es que cuando Luria publica su famoso libro que se va con Wolfgang Keller al Asia Meridional, el que se llama Los procesos psicológicos superiores, un enfoque sociohistórico, traducción de Editorial Fontanella de José Toro Trayero. Después quien hace las traducciones es Jordi Peña Casanova. Jordi Peña Casanova tiene unas cartas que le ha mandado Luria, que le mandó Luria en su momento, por traducirle algunos. Marta Suárez, que es una argentina del grupo Ascuaga, que se va y se casa con el mero mero de la Academia de Ciencias Filosóficas de la URSS, de la ex-URSS. Ella publica un libro primero que se llama La Psicología Soviética, tal como yo la veo. Y ahí habla de todas las escuelas, grupos y demás. En Progreso, una edición en castellano, que por cierto Luis Quintanar me mandó desde Moscú. Excelente, excelente. Ella traduce neuropsicología de la memoria. Cuando traduce neuropsicología de la memoria, ella en una carta a Eliseo Guajardo le dice que va a aparecer publicado por Editorial Blume su traducción. Marta Suárez aprendió ruso porque se quedó a vivir allá con el jefe de la Academia de Filosofía, de la Academia de Ciencias. Rubinstein con Shorojova estaba en la República Socialista Federada Rusa, mientras Luria y Vygotsky estaban en la Lomonosov. Vygotsky ya muerto se queda en la Lomonosov, Luria, y se va a Kharkov, Leontiev. Leontiev muere en el 78, Luria muere en el 77. Entonces, ambos viven 75 años, porque Luria nace en 1902 y Leontiev nace en 1903. Tienen un año de diferencia. Y en esta lógica, lo que no tengo ninguna duda es que efectivamente esta idea de la escuela histórico-cultural tampoco es así. Es la idea como la tradujeron, porque Fernando González Rey, que acaba de morir en Brasil. Pero espérame, Enrique. Porque indudablemente tú eres un historiador de esto, además de un vivo participante, pero te hago una pregunta directa. ¿Debemos combatir ese rótulo? ¿O podemos aceptarlo como una suerte de metonimia que nos puede facilitar el trabajo didáctico? No, yo creo que como metonimia sería un desacierto, porque sigue generando confusión en los tres mitos. Lo que sí considero es que hay que ser cautos a la hora de explicar mientras no tengan claras muchas cosas los estudiantes, alumnos o los interesados. Sí. Pero lo que no me cabe duda alguna es que los tres mitos deben ser desbaratados. Pero no crees que el solo conocimiento, perdón Enrique, ¿no crees que el solo conocimiento del origen de los tres mitos ya nos puede enseñar mucho? Seguro que sí. Porque antes de deconstruirlos, pues tenemos que conocerlos, ¿no? Claro, pero esos mitos están fuera de la URSS. Justamente el origen de esta llamada, pues es precisamente empezar, pues para los que no sabemos, para los que estamos aún tu modestia, nivel, pues comenzar a hacer, repito, didáctica de esto. Y bueno, pues ya me entero ahorita, una vez más, de que existe un origen confuso de este llamado enfoque histórico-cultural, ¿sí? Lo voy a decir de una manera más agresiva.
no existe el enfoque histórico-cultural. Venga, pues no esperaba yo menos de ti. Mira, No esperaba Fernando González Rey, que se hizo en Moscú, y fue el mejor cuadro logrado en Cuba, creó toda una teoría de la personalidad. Y fue del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para todo el movimiento en África. No era cualquier papel. En Angola, no solamente en Angola, obviamente. Castro y se fue a Brasil. No solamente en Angola, obviamente, ¿no? No, todo África. Angola, Mozambique, Cabo Verde, etc. Él dice que hay una confusión entre histórico-cultural y socio-histórico. Porque no es lo mismo hablar de la estructura de la sociedad y la historia que hablar de la cultura y la historia. Ese era el pleito de Leontiev. Entonces, algunos leontievianos se fueron por allí. Pero Brunner estaba más cerca de Luria. Lo mismo que Kohl, Scribner y otras personas. Algunos con los que hemos tenido contacto en Estados Unidos están más cerca de Leontiev. Pero esos ya son pleitos internos de definición particular, porque tanto Leontiev como Luria, vamos, Leontiev tuvo el premio Lenin solo por el desarrollo del psiquismo, que es un súper trabajo que tú leíste, te acordarás. Así es. Lo leímos en una materia, sí. Pero no cabe duda que el problema de fondo es que no hay tal escuela histórico-cultural porque no había tal escuela, no había la escuela. Entonces, como decía Lenin, te pregunto, en términos de lo que tenemos que hacer, ahorita, viendo que estamos en el 18 de agosto del 2020, como decía Lenin, yo te pregunto a ti, Enrique, y espero una respuesta directa ante esto, ¿qué hacer? Y eso lo decía en 1905 a la hora de que... ¿Qué hacer, Enrique? ¿Qué hacer? Ya se murieron todos, ya vivieron todos una edad de polémica, de disputas, de diálogo. ¿Qué hacer hoy? ¿Cómo podemos nosotros actualizar todo esto para poder transmitir de una forma eficiente, directa, en videollamadas, que estamos en la cuarentena? Tú hace rato lo comentabas. ¿Cómo hacer para transmitir paquetes de conocimiento, paquetes de información? Evidentemente, mira, pues muchos de nuestros alumnos no están con la disponibilidad, a veces, desgraciadamente, con el interés de tener todo este bagaje que nos estás otorgando. ¿Qué hacer ante esto? ¿Tú viste la serie Merlí? Sí. Netflix. Sí. Hay que hacer lo que Merlí. Que los chavos investiguen y piensen. Así es. Pero, y ante eso, mira, yo le tengo una crítica a Merlí, Enrique. En sus clases realmente vi toda la serie. Un pinche anarquista. Sí, pero nunca vi, y aquí, bueno, tú que ya estás jubilado, pero los que no estamos todavía en esa fortuna y condición, y diciéndole de la forma más amable, yo nunca vi a Merlí pasando lista, nunca vi a Merlí subiendo trabajos a plataforma, nunca vi a Merlí cuadrando horarios, nunca vi a Merlí capacitando a sus alumnos en cómo utilizar Zoom, Classroom, Teams, Gypsy y todo eso. ¿Y a mí me viste pasando lista? Por eso era... Tampoco. Espérame. Por eso eran los peripatéticos. Claro. Eran los peripatéticos. Pero actualmente obviamente, yo sé que ya no das clases, pero seguramente te tocó la presión institucional, la vuelta al conductismo. Sí, mira, yo tengo 30 años o más teniendo contacto con estos temas y 25 pues dando clases. Y dentro de eso también te puedo decir que tengo 20 años escuchando críticas al conductismo y todo esto, pero no se ha ido y nunca se va a ir. Bueno. Y por lo tanto, tampoco creo que sea correcto aleccionar o incluso, podría decir, adoctrinar a los alumnos a abandonar el conductismo.
Desde un punto de vista del entendimiento de los procesos, creo que sí, pero desde un punto de vista de lo que significa el desarrollo cotidiano de las actividades dentro del espacio áulico, sea virtual o sea presencial, o sea de cualquier manera, siempre hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pues sí, Merlín, muy padre en sus clases, pero de alguna manera los que participamos en la educación necesitamos tomar en cuenta esto y dentro de lo que no sea conductista, pues adelante con todas estas A polémicas. ver, en 3 minutos, ¿Qué es lo que nos queda, Enrique? Es lo que nos queda y nos vamos. en 3 minutos, si la pregunta es la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No cabe duda que lo primero que hay que hacer es romper con los dogmas y capillas. Ni es cierto que Vygotsky para 1934 ya acabó con lo que había que decir. Ni Piaget, ni Luria, ni nadie. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa inquietud histórica de jóvenes que tuvieron, como lo dijo Luria. Creíamos en esto y por eso hicimos esto. Que los chavos crean en que es importante conocer esto. Olvídate si concuerdo o no con la postura deconstruccionista, que utilizas el término de construcción. El problema de fondo es que están obligados a conocer la historia. Y yo creo que estamos obligados a construir porque de esa manera funciona el cerebro humano. Pero no quedarnos ahí. El futuro no existe ahora. Pero como lo decía también Gramsci, el futuro carga una subjetividad que se llama intención. ¿Qué quiero yo alcanzar de aquí a 10 años? ¿Lo alcance o no? Eso es otra historia. O decía el poeta León Felipe, imaginar el mundo no como es, sino como debiera ser. Y en eso Gramsci, me permito reconocer y recordar que se equivocó en su intención de construcción, pensando y afirmando que el fascismo no iba a triunfar en Italia. Pues mira, el gran escritor alemán Stefan Zweig se suicidó en Alemania creyendo que el fascismo y el nazismo iban a triunfar. En Petrópolis, Brasil, se suicidaron él y su esposa, bien jovencita ella. Se equivocaron. Así es. La guerra la perdieron. Que el fascismo no haya sido derrotado, aún ideológicamente, es otro asunto que vale la pena. Lo estaremos comentando, Enrique. Oye, Enrique, muchísimas gracias. Pues ya sabes. De verdad, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Ya me debía yo a mí. Algo así, algo así. Me quedo lleno de preguntas, de dudas, de asombro, y de agradecimiento, Enrique. Esta llamada, ¿sí? Que no sea la última que se repita. Claro. Saludos.